En este tiempo que estamos celebrando la Pascua, vamos a recordar un poquito yendo al Antiguo Testamento para recordar aquellas cosas que sucedieron en el pueblo de Israel. Así que vamos a abrir la palabra en el libro de Éxodo, en el capítulo número 12. Muy bien. Leemos entonces Éxodo capítulo número 12 y vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor. Téngame un poquito de paciencia, ¿eh? Muy bien, leemos entonces desde el versículo número 4, 12:4, y vamos a ir hacia adelante. Dice, el 5, el animal será sin defecto, macho de un año lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados y vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaréis de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Hasta aquí nomás leemos la palabra del Señor. Acompáñenme en una oración. Bendito Señor, ahora abrimos nuestro corazón a tu palabra. Y ahora, Señor, implanta tu palabra a través de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, y que el Espíritu Santo hable profundamente, Señor, a cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra Pascua tiene que ver con el Pesaj, que es la festividad que está celebrando justamente en estos días también el pueblo de Israel, que significa paso o salto, teniendo que ver con este momento tan importante del pueblo de Israel. Un momento en que el ángel pasaba de largo, ese ángel de la muerte que iba a exterminar a todo primogénito, iba a pasar de largo justamente en aquellas casas donde
estén pintados los dinteles de las puertas y de las ventanas con la sangre del Cordero. Por eso tiene que ver con la palabra paso. Pasaba de largo el ángel que estaba trayendo esta última plaga sobre el pueblo de Egipto. En esta semana justamente estamos nosotros haciendo una campaña, un momento de intercesión, de clamor y de reconstrucción de la familia. Dios nos ha estado hablando desde el día domingo a través de los diferentes aspectos que pasamos en momentos de lucha y de necesidad desde nuestros corazones, aún en las relaciones interpersonales, como así también las necesidades que hay en nuestros corazones y en nuestros físicos. El Señor a lo largo de esta semana nos ha estado hablando y justamente hoy es un día especial porque estamos orando y estamos rogando por la restauración de los hogares. Y fíjese que interesante que la Pascua tenía que celebrarse en casas. Tenía que haber un vínculo, tenía que estar ahí toda la familia reunida. Y dentro de esa familia había cosas específicas que Dios le había mandado de cómo tenían que comer esa Pascua, aún cómo tenían que estar vestidos, porque después de celebrar la Pascua tenían que salir en libertad. Aún la forma en que tenían, no podían dejar nada para mañana. O sea, un montón de pequeños detalles que el Señor les dio muy especialmente para que el pueblo de Israel en esa noche pueda celebrar esa Pascua en familia, en familia. Y acá hay dos cosas interesantes para poder resaltar y quisiera transmitir en unas breves palabras y reflexiones en esta noche. La palabra casa y la palabra familia. La palabra casa y la palabra familia. Hoy en día quizás no es tan fácil encontrar familias integradas o familias tradicionales con un papá, con una mamá y con los hijos adentro del hogar. Hoy en día estamos hablando y nuestra iglesia es el reflejo de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Familias monoparentales, familias con hijos de otros matrimonios, familias ensambladas, uniones. Bueno, hay la complejidad y la diversidad de cómo está integrada una familia. No importa, lo importante es que se torne esa familia en un hogar, en un centro de comunión, donde Cristo esté presente en medio de la casa. Y acá el tema de la casa es importante porque tenía que haber una señal para que el ángel de la muerte no pase. Y la señal era que tenía que estar vertida la sangre de ese cordero pintada. O sea que de afuera tenía que haber una señal muy identificatoria para que cuando el ángel vea eso, pase de largo y no afecte con muerte esa casa. Y vamos a ir desprendiendo algunos principios que se van dando de la palabra de Dios. Hoy en día, queridos hermanos, no necesitamos matar ningún cordero. Hoy en día no necesitamos hacer ningún sacrificio, porque ya el sacrificio fue hecho en la cruz del Calvario por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos pueden decir amén? Por lo tanto, cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestros corazones, recibimos esa limpieza por la fe a través de Jesucristo en nuestras vidas. Por lo tanto, hay una señal visible en nuestras vidas de que Cristo mora en nosotros. Ya tenemos una marca, ya tenemos una pertenencia. Obviamente que el Señor nos dio libre albedrío, que podemos nosotros alejarnos y podemos hacer de nuestro hogar cualquier cosa. Pero cuando en la casa, aún en el edificio donde estamos viviendo, hay señales bien visibles de que Cristo está morando dentro de esa casa y dentro de ese hogar, quiero decirte una cosa: el diablo se aleja. El diablo, cuando ve que hay una llama encendida,
cuando hay una señal de Cristo, de la sangre de Cristo que está cubriendo aún tu casa, el interior, el frente, las habitaciones, el baño, el comedor, el patio, la cocina, y que Cristo está viviendo dentro de su hogar, Satanás no tiene entrada. Porque dice la palabra del Señor que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Por lo tanto, en el día de hoy quizás no tenemos ese ángel que sucedió ahí en Egipto, pero estoy seguro que por las pequeñas endijas que nosotros dejemos en las ventanas espirituales de nuestra vida, en los pequeños lugares que nosotros dejemos abiertos, el ladrón va a querer entrar y por cualquier medio se va a querer infiltrar. Va a querer infiltrarse a través de un montón de cosas para entrar en ese hogar y para tomar control y autoridad de tu casa. Nos dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Y desde ese día hemos tenido un enemigo. Una hermana me estaba diciendo en esta semana que estaba alejada del Señor y las cosas no le iban bien, pero desde que empezó a acercarse a la casa del Señor, empezaron a levantarse un montón de enemigos que estaban ocultos alrededor. Es como que se enfureció el enemigo y empezó a atacarla de diferentes maneras. Y recordaba el momento en que el pueblo de Israel empieza a reconstruir los muros, ¿se acuerdan? Israel tenía un montón de enemigos, pero no sabía nadie que tenía enemigos. Pero cuando empezaron a reconstruir los muros que rodeaban a la ciudad de Jerusalén, al reconstruir los muros se levantaron todos los enemigos y empezaron a hacerle guerra para que no se termine la construcción y que el pueblo de Israel pueda estar amurallado. Entonces empezaron a amenazarlos, diciendo: vamos a derribarte el muro, ustedes son unos débiles, no van a poder salir adelante. Ustedes enseguida va a pasar cualquier animal, una zorra, y va a tirar abajo lo que ustedes están construyendo. La construcción de ustedes no sirve de nada, ustedes son miedosos. Y es más, le fueron a decir al rey que ese pueblo nómade se estaba rebelando para que el rey envíe tropas para detener la obra, pero el Señor no lo permitió y ese pueblo empezó a construir las murallas hasta que estuvo terminado el muro y los enemigos quedaron debilitados en el nombre del Señor. Quizás, hermanos, tenemos frentes de batalla en nuestro hogar, todos los tenemos. Dardos encendidos del maligno contra nuestro matrimonio, dardos encendidos del maligno contra nuestra vida y también contra nuestros hijos. Y se va a aparecer de diferentes maneras, va a querer entrar por cualquier lado. Satanás es un ladrón y utiliza muy bien los pequeños espacios que nosotros le podemos conceder. Y puede infiltrarse de un montón de formas. De hecho, nosotros podríamos darle lugar a través de cosas que ya están en nuestra casa, instaladas, como una televisión, con programas, o con la computadora, o con música, o con cosas que quizás estemos invitándolo para que tome lugar en nuestra casa. O también con nuestras propias acciones, que no santificamos nuestra vida, que no hay una comunión encendida de Cristo en el hogar, que no hay un espacio para que el Señor pueda glorificarse a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, a través de nuestros pensamientos y de la comunión íntima que tengamos con el Señor. Por lo tanto, muchas veces proclamamos a Cristo, pero Cristo está afuera del hogar. Y necesitamos que el Señor haga la reconstrucción dentro de nuestro hogar. Y muchos me preguntan: pastor, ¿cómo hago yo para ordenar una familia estable? Y quiero decirte que yo tampoco lo sé. No hay una fórmula mágica. Lo único que sé es que Dios hace milagros. Es que Dios ordena, como hemos cantado en esta noche. Tú lo ordenas todo. Cuando Cristo es el centro del hogar, cuando hay una actitud reverente a la presencia de Cristo dentro del hogar, cuando el Señor encuentra un espacio para gobernar, donde Él se siente cómodo, donde se siente halagado, te puedo asegurar que tu hogar va a ser un hogar de éxito en el nombre del Señor.
Podríamos hablar de un montón de temas relacionados a la familia, pero querido hermano, cuando Cristo está dentro del hogar, hay bendición. No hay familias perfectas, hay familias bendecidas por el Señor. Hay hogares que son bendecidos por el Señor, pero Él tiene que tener lugar importante. Y una cosa que sacamos de este tema, la sangre de Cristo repele toda autoridad del maligno. La sangre de Cristo repele toda autoridad del maligno. Alrededor de tu casa quizás habrá muchos que quieran verte la destrucción. Quizás el mismo infierno está clamando por tu alma para que te pierdas. Y si se pierden los papás, se pierden los hijos. Y si se hieren los hijos, tendremos una juventud dolorida. Por eso es tan importante que los papás y las mamás que estamos presentes delante de la presencia de Dios tengamos un compromiso de serle fiel a Cristo y seamos un fiel reflejo para los que vienen detrás nuestro. Ya no se trata de nosotros, se trata de la generación que viene y se trata de los hijos que vienen y se trata de los que van a venir después. Y a los jóvenes les digo, chicos, este es el tiempo de buscar a Cristo. Si ustedes van a formar un hogar, que Cristo no se quede afuera de la casa. Y si ustedes están eligiendo con quién ustedes se van a casar, que la persona que esté con ustedes, como dice la palabra del Señor, vayan en yunta, los dos tirando igual. No juntéis en yugo desigual con los infieles, porque esa fricción va a traer dolor y quebrantamiento en los corazones. Y tampoco se trata de buscar al primer evangélico que aparezca, sino escuchar la voz de Dios para decir, Señor, ¿cuál es la persona indicada? No todo el que me dice Señor, Señor, ustedes ya lo saben, sino que Dios tiene una persona preparada para ustedes. Y quiero que esta palabra la tengan en su corazón. No se desesperen, esperen en el Señor que Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. Algo tiene preparado el Señor para tu vida. Y lo que tiene preparado para el Señor, para vos, es lo mejor que te puede pasar. Estoy hablando a los jóvenes porque se ubican todos acá. Y acá es como que estamos los mayores. Es como que me dirijo para allá porque están todas las caras más jóvenes. La sangre de Cristo basta. En Romanos, en el capítulo 5, en el versículo número 9, pues en el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Justificados por su sangre, seremos salvos ¿de qué cosa? De la ira. De la ira. Y esto es un reflejo de lo que sucedió ahí en el Antiguo Testamento. La sangre cubrió a las casas de esa ira que estaba viniendo sobre el pueblo de Egipto. Poderosa es la sangre de Cristo. Cuando estés en aprieto y cuando te veas rodeado del enemigo, clama la sangre de Cristo sobre tu vida. Clama la sangre de Cristo. Cuando estés en tu hogar, quizás estés sola o estés solo, te invito a que cubras cada ambiente de tu casa con la sangre de Cristo. En una palabra profética y de fe, cubrí todos los lugares de tu casa con la sangre de Cristo. Quizá no tenemos una pintura para pintar de colorado o de rojo nada, ni tampoco vamos a hacer un sacrificio porque ya el Señor lo hizo,
Por eso nos dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo es suficiente para librarnos de la ira. En Hebreos, en el capítulo número 9, versículos 13 y 14, nos habla el Señor lo que es poderosa la sangre de Cristo. No estoy haciendo un estudio bíblico sobre la sangre de Cristo, pero estoy tratando de direccionar la predicación hacia el poder de la sangre de Cristo en nuestros hogares. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¡Wow! Fíjese que acá hay otro poder de la sangre de Cristo que ya no es protección, sino que ya está limpiando nuestras conciencias de obras muertas. Y hace una comparación el apóstol diciendo, si la sangre de los machos cabríos y esos sacrificios que se hacían con animales resultaba ser efectivo para la santificación de lo inmundo, cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra vida y aún nuestras conciencias de obras muertas. Hermanos, la sangre de Cristo es el mejor detergente para nuestro corazón que podamos probar. Uno cuando mira esas propagandas y ve a los detergentes, el poder que tienen para limpiar la ropa, la verdad que uno a veces no lo cree, pero después lo prueba. Y hoy en día los productos químicos son recontrapoderosos, es verdad, que te dejan las cosas limpias. El otro día yo estaba limpiando la cocina y agarré una de esas pistolitas que tenía Silvana para limpiar y había unas manchas de grasa y simplemente la rocié como decía la propaganda. Y así, toda la grasa empezó a desvanecerse. Dije, wow, ¿qué tiene esto? Mamita querida, que Dios nos guarde de que eso nos caiga en alguna parte del cuerpo. Así que, tal cual la propaganda, pasé un trapito y quedó fenómena. Dije, wow, esto es poderoso y de verdad. ¿Vieron que aparece el hombrecito Mr. Músculo ahí? Que dice, bueno, la verdad que no sé qué productos químicos le meten ahora a la cosa, pero la verdad que la ropa sale limpita, las mujeres no fregan tanto como antes. Ahora lo dejan en el lavarropa, dejala ahí un día solita, y la ropa después la enjuagás y sale limpita, no hay que refregar más. Yo me acuerdo de mi abuela que la veía ahí con la tabla de lavar, en el fondo, pobrecita, lavando las sábanas. Creo que hay alguien que lo hace todavía, me dijeron por acá. Hay alguien que todavía usa la tabla de planchar y que la tabla de lavar y que la familia está diciendo no la uses más, pero es fiel a ella. ¿No, Osvaldo? ¿Es así? Sigue todavía. Se resiste al lavarropa. Bueno. El lavarropa sin enchufe. Bueno, es poderoso. Bueno, hoy tenemos productos químicos que ayudan para que la limpieza sea fuerte. Hermanos, la sangre de Cristo, cuando obra en nuestras vidas, limpia. Y no solamente que limpia cualquier pecado, sino que también limpia nuestras conciencias. ¿Qué fue lo que pasó hace años? Ya la sangre de Cristo la limpió. ¿Cuáles fueron mis errores? Ya lo crucifiqué juntamente con Cristo en la cruz del Calvario y su sangre me limpió. Y nos dice la palabra, aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como ¿qué? Como blanca lana. Así que ni nosotros tenemos la autoridad para recordar los viejos pecados, ni tampoco Satanás venir a reclamar
viejos pecados, ni tampoco nosotros a otra persona reclamarle su pasado, porque Cristo ya limpió con el mejor detergente los corazones y los dejó blancos como la nieve. ¡Gloria a Dios! Y no hay acusación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y nos dice en Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando Satanás quiere entrar en un hogar y hay una señal de la sangre de Cristo, no puede entrar, pasa de largo. Pero si no hay ninguna señal, si no hay nada que indique que Cristo está viviendo en ese lugar, va a entrar y va a hacer estragos adentro de la casa. Va a romper todo lo que encuentre, va a destruir todo lo que pase adelante suyo. Pero queridos hermanos, te invito a que doblemos nuestras rodillas y clamemos a la sangre de Cristo para que el Señor cubra nuestro hogar y nuestra casa. Y cuando digo familia y cuando digo casa, son las dos cosas, no solamente el hogar, sino también la casa. Nosotros, cuando estábamos en otro barrio viviendo, muchas personas nos vinieron a hacer todo tipo de trabajos espiritistas adelante de nuestra casa. Teníamos un pequeño patiecito, un jardín que tenía una reja chiquita, y en muchas mañanas encontrábamos trabajos ahí de macumba y de brujería que nos venían a hacer, y nosotros a la mañana nos encontramos con esas cosas. Así que cuando yo salía, tomaba carrera y le pegaba un buen puntinazo en el nombre de Jesús y clamaba por la sangre de Cristo, y gracias a Dios vivimos felices y contentos. No hay ningún arma forjada contra ti que prospere, porque Cristo te está guardando. No hay brujería que pueda con los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús deshacemos las obras del diablo, trabajos de envidia, trabajos de hechicería, trabajo de brujería, trabajo de macumba, de umbanda, de quimbanda, de magia negra. Somos cubiertos por la sangre de Cristo. El Señor tiene poder y autoridad. Apocalipsis capítulo número 12, versículo 11. Apocalipsis 12, 11. Dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Gloria a Dios. Poderosa es la sangre de Cristo. No fue en vano el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. No fue un chiste. No fue simplemente un mártir. No fue simplemente que lo mataron. La obra que hizo Jesucristo en la cruz, tiene que venir en nosotros la revelación de lo que significó. Por eso cantamos ese coro que dice: nunca sabré lo que costó el sacrificio que hiciste en la cruz. ¿Se acuerdan que cantamos esa estrofa? Y hermanos, creo que cuando estemos en el cielo sabremos perfectamente lo que significó. Cuando vemos nuestras almas en luz, cuando vemos que nosotros estamos caminando por calles celestiales, cuando estemos gozando de la preciosa vida eterna y ese lugar que Cristo fue a prepararnos, recién ahí tomaremos la conciencia de lo que el Señor nos libró. Cuando veamos el infierno, que hoy el Papa se le ocurrió decir en un reportaje: no hay infierno, es una equivocación. Que Dios tenga misericordia de ese hombre que está tergiversando la palabra de Dios. La palabra de Dios nos está diciendo que hay un lugar del crujir de dientes, donde están aquellos que rechazan a Jesucristo, pero que hay un lugar de vida eterna para aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Quizá no lo comprendemos ahora en palabras, la dimensión y el poder de lo que significa Jesucristo en esa cruz redimiendo a la humanidad. Pero podemos atesorar con fe
lo que el Señor hizo a través de Jesucristo en la cruz. Dios mismo bajó porque nos amó tanto. Amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y vida en abundancia. No un padecimiento continuo, sino una vida abundante. Este es el tiempo, queridos hermanos, de que sea visible la sangre de Cristo en tu casa, pero también en el hogar y en la familia. No importa si en tu familia sos vos solo, vos solita, son 2, o son 3, o son 5, o 6, lo que fueran, no importa la cantidad. Que mi casa refleje que Cristo está en ese lugar. Que el ambiente sea lleno de ángeles. Usted sabe que los ángeles vienen a ministrar, así como cuando nosotros estamos en un lugar cómodo, ellos vienen a ministrarnos a nosotros también. Cuando nosotros estamos en un lugar cómodo y agradable, no nos dan ganas de ir. Cuando hoy estamos ahí en un momento lindo, quizás con una persona y no tenemos ganas de irnos, es un lugar que invita, un lugar que es agradable, que hay amor, que hay paz, que estamos relajados. Bueno, ese ambiente de amor, de paz y de bendición es ministrado también por ángeles que vienen a nuestro encuentro cuando encuentran un espacio de bendición en nuestro hogar. Y la sola presencia de Jesucristo empieza a ministrar en todos los integrantes de la familia. Cuando hay alguien que levanta oración en esa casa, cuando se escuchan alabanzas, cuando medimos las palabras que decimos para no herir a nadie, cuando refrenamos con respeto, cuando hablamos con las conversaciones que están en la mesa, con las cosas que nosotros miramos, con lo que dejamos filtrar en nuestra casa, le estamos dando al Señor un lugar importante. Y podríamos hablar un montón de consejos relacionados en la palabra de Dios de cómo reconstruir un hogar. Pero la sola presencia de Cristo ya es suficiente. La cobertura que nos da la sangre de Cristo y el vivir en comunión con el Señor, hermano, no hay diablo que pueda entrar en esa casa. Y toda arma forjada que quieran hacer contra tu vida será debilitada en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra que lo han vencido con la sangre del Cordero. La sangre del Cordero es suficiente. Cuando estés pasando un momento difícil en tu hogar, invoca la sangre de Cristo. Y te digo más, intercede y enfrenta a los enemigos en el nombre de Jesús. El Señor nos dice, os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y nada os dañará. En mi nombre sanaréis enfermos, echaréis fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Lo que hemos recibido tenemos que practicarlo. Nosotros no podemos estar corriendo por los espíritus inmundos que nos acorralan. Ellos tienen que estar acorralados porque nosotros los enfrentamos con las fuerzas que nos da el Señor. No vivimos en un rincón acorralados con temor, con miedo, con depresión, con enfermedad, con pobreza, con tristeza, con desilusión. No vivimos en ese rincón. Vivimos en victoria porque todo eso se tiene que ir de la casa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se tiene que ir. Y como iglesia, vivamos en esa autoridad que el Señor nos dio. Levantémonos, levantemos la frente. No importa lo que esté pasando, miremos hacia adelante, que el Señor nos va a dar la victoria. Ya el Señor dio la victoria en la cruz del Calvario, pero su iglesia se tiene que levantar con poder. Y ese poder que nos dio Dios, esa autoridad, tenemos que ejercerla. No tiene más poder el pastor que vos. No tiene más poder otro hermano que vos. No escucha Dios la oración de otro que la tuya. Hermanos, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si hay una mamá y un papá que invocan el nombre de Jesús sobre esa casa está protegida.
Si hay una mamá y un papá que velan por el hogar y por la familia, esa casa está protegida. Hay autoridad de parte de Dios. Y aquellos que viven solos y solas tienen autoridad en el nombre del Señor para proteger ese hogar con la sangre de Jesucristo. Y proteger la familia y el hogar en el nombre del Señor. Y hermanos, vivamos en libertad. Porque la presencia del Señor nos llena de paz y nos llena de bendición. La sangre de Cristo y la palabra, la sangre de Cristo y la palabra nos da la victoria. En esta noche vamos a sentarnos en la mesa con Jesús. Me encanta la Santa Cena. Algo tan sencillo, pero tan significativo para nosotros. Tomamos un poco de pan y tomamos una copa. Y esa comunión íntima que participamos de pan y de vino nos da una cobertura tremenda en la comunión. Y te digo más, si vos sos sola o sos sola en tu casa y quizás los que te rodean no creen en el Señor o se burlan de vos, quiero decirte que vos tenés más autoridad espiritual que ellos. Dice la palabra, no seas vencido por lo malo, vence con el bien el mal. Y por más que vos te sientas que estás solo y que todos los demás están en contra tuyo, toma autoridad sobre esas almas que están alrededor y entregáselas al Señor. Yo estaba en una oficina trabajando con 5 compañeros y yo siempre hablaba del Señor, pero veía que no me escuchaban. Entonces me retraje y dije, ya no voy a hablarles más. Y una noche tuve un sueño y el Señor me mostró que eran 5 ovejas que estaban en un parque, en un prado, todas solitas, cada una yendo para su lado, como sin tener un pastor, como perdidas ahí en un campo. Y el Señor me mostraba eso. Necesitan que alguien las pastoree. Y me levanté de ese sueño con esa misión. Dije, Señor, yo no quiero que mis 5 compañeros se pierdan sin haber escuchado tu mensaje, que puedan escuchar la palabra, el testimonio. Así que dije, Señor, que sea un día que vos puedas darme la oportunidad de hablarles. Y un día fue un día increíble porque sucedió que Dios respondió a esa oración. A las 6 era nuestro horario de salida, pero 6 menos 10 viene una compañera de trabajo a contarme un problema que tenía. Entonces empecé a darle la palabra. Y la palabra empezó a salir con tanto poder de mis labios que se acercó otra compañera y otro compañero y otro compañero. Eran las 6 menos 5 y en esa oficina todos estábamos para fichar porque a las 6 nos íbamos. Pero cuando miré el reloj eran las 6:30, las 7 menos cuarto y nadie se había movido de la oficina. Todos estaban escuchando. El Señor me había entregado las 5 personas para que pueda darles la palabra. Se hizo real ese sueño, que eran 5 personas que estaban como ovejas que no tenían pastor, pero ese día encontraron una palabra, encontraron un pastor, encontraron a alguien que les diga la verdad para que ellos abran su corazón a Cristo. Por lo tanto, si tenés en tu casa, si sos solita o sos solito, los que tenés alrededor no son enemigos, son personas que no tienen pastor y necesita que alguien les hable. Y decirle, Señor, por favor, un día, entregame esos corazones para que te los lleve a tu presencia, Señor. Porque el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Querida iglesia, nuestro hogar que sea un pequeño reino del Señor.